Herbert es un hombre bueno. Así de simple. Porque es muy cabezón. Y él se proponía hacer eso y lo lograba. O sea, lo lograba. Es un adolescente. Es un tipo emprendedor. Es una persona que tiene proyectos. Que es muy joven. Porque es un tipo que hoy juega con los chicos como un chico más. Vive porque goza en su trabajo, en su música. Realmente un músico hasta el tuétano. Nos marcó para toda la vida. He nacido el 1 de enero, metódicamente, del año 1929, lo cual hace muchísimo. Aprendido a sentir la música y creo que eso es mérito de Maestro Bill, evidentemente. Y es un poco el sentimiento que creo que lo llevó a él a generar este proyecto educativo que fue la Escuela de Niños Cantores. Las opciones que tenían los niños eran muy escasas. La doctrina en la iglesia, las academias Andrade para estudiar acordeón, y aquellos que tocaran bien tenían la opción de ir a gorjeos, donde doña Tremegunda les hacía escuchar a los más talentosos. Mi madre le agradaba mucho cantar, se expresaba cantando. Siempre tenía un carácter bien alegre, por suerte, y mi padre era de una familia de 7 hermanos que todos algún instrumento tocaban, y él había empezado a estudiar violonchelo, pero después lo dejó. Yo jugaba, en realidad yo nunca sentí el esfuerzo de nada. A mí me divertía cantar, me entretenía. Me parecía algo maravilloso. No solo nos conectábamos conviviendo o viajando, sino que nos comunicábamos a través de qué es lo que nos sigue uniendo. En realidad lo que a nosotros nos une es un secreto, y que es un secreto que no se ve, es un sentimiento. Me emociona más que la obra que él dejó, la sensación del cariño que le tiene la gente. Me parece casi que es más importante que la obra. Un día yo tuve un problema y llegué tarde a un concierto. Y yo era primer cello en la orquesta de cámara de la municipalidad. Y tenía varios solos. Y bueno, y era hora de empezar el concierto y no tenía el primer cello. Y empezaron, de todos modos, había que hacer algo. Y la orquesta estaba muy tensa. Y yo llegué como 2 minutos tarde, ya habían empezado, y yo saqué el instrumento rápido, y él me vio y me hizo seña que entre entre el primer movimiento y el segundo. Y cuando llega el primer movimiento me hace seña que entre y se da vuelta y habla al público. Y yo entro corriendo con el cello, me siento, y mientras tanto él le habla al público. Dice: bueno, estimado público, espero que puedan disculpar a nuestro joven violonchelista que no pudo llegar a tiempo porque no pudo encontrar la afeitadora. Artículo primero. Declárase ciudadano ilustre de la ciudad de Córdoba al maestro Herbert Day. Había hermosos bosques y se podía caminar lejos y encontrar todavía unos arroyos cristalinos y buscar cangrejos y ver pececitos. Era una linda niñez. Lo conocí porque una persona de mi familia trabajaba en la fábrica Alpargatas de Montevideo, donde Kurt Pahlen, el conocido Kurt Pahlen, había formado un coro y necesitaba un pianista.
Entonces Herbert se presentó como pianista y este familiar mío lo trajo una vez a casa. Yo estaba en el primer piso y le vi entrar por el portoncito al jardín y algo me decía que esa persona iba a ser importante en mi vida. Y así fue. Después, pocos días después, como él llegaba de París, habiéndose recibido en la Escuela Normal de Música de allá, empecé a tomar clases de piano con él, hasta que profesor y alumna se casaron. Y él siempre estuvo atento a nosotros, él sabía toda nuestra vida, todo. Él, todo lo que nos pasaba en casa, todo, y siempre nos dio su palabra de atención, sus consejos. ¿Quién no tuvo los consejos de Dil en todo aspecto? Estuve un tiempo estudiando el violín, había tenido un entusiasmo enorme, pero después empezaba a resultarme muy incómodo la posición. Todavía no se conocían los soportes para facilitar un poco la postura del instrumento, y entonces estudiaba menos de lo que debía, porque la imposición de parte de mi madre era que estudiara 1 hora diaria. Y bueno, entonces solía adelantar un poco el despertador para haber estudiado 3/4 de hora o menos aún, y ya había pasado la hora. Ese truco no me ha durado mucho tiempo. Mi madre lo descubrió bastante pronto. Bueno, no era muy severo, pero me pedía de ser cumplidor con los propósitos una vez tomados. Pero después se arrepintió porque a la larga me empecé a gustar más y más, entonces empecé a tocar demasiado tiempo. Yo creo que mi viejo siempre fue un tipo tremendamente audaz y que no medía las cosas de la manera que lo hacemos nosotros. Por alguna razón yo creo que tenía un ángel que lo acompañaba, y creo que no tiene nada de qué lamentar con esta cantidad de viajes y de actividades y de manejar las relaciones entre la gente y de impulsar a distintos chicos hacia distintas actividades. Con una audacia a toda prueba, pero que eso mezclado con una seguridad a toda prueba, y que bueno, jamás pasó nada complicado, jamás. Habría que tener coraje, porque la vida siempre tiene alguna montaña que escalar. Bueno, haga mi caso, estuve 2 veces en el Champaquí y la tercera vez llovió tanto que no se pudo subir, pero esas son circunstancias. Una vez después quizás se podrá. En fin. Lo he visto a Herbert enseñar música a los niñitos del jardín de infantes, pero él tirado en el suelo haciendo un trencito. Porque siempre mi papá fue un chico más, en todo, porque es un tipo que hoy juega con los chicos como un chico más, ¿no? Siempre, si vos ves los juegos que se hacen hoy en el jardín o que se hicieron o que juega ahora con nuestros hijos, es cosa de chico. Una capacidad de acomodarse incluso al nivel del interlocutor. No enseñaba precisamente el solfeo a esos niñitos, pero les enseñaba a amar la música. A veces también teníamos un obús bien cerca, porque la metodología psicológica y bien hábilmente calculada para quebrar la resistencia era mandar un obús cada 7 minutos en algún punto de la zona.
Entonces una vez cayó uno, por suerte, al costado de nuestra casa y hizo un hueco y rompió un muro de ladrillos vistos. Y había un hueco en la pared de la casa, pasó a través de un ropero y rompió un poco la otra pared. Pero muy poco. A raíz de eso opté por dormir en una bañadera que estaba en la pieza más opuesta del frente, para no tener un impacto directo. Nunca he visto que se entremezcle de una manera tan fabulosa todas las sensaciones que uno puede vivenciar, la disciplina por el trabajo junto a ese espíritu de aventura, el poder vivir momentos que a uno lo signan, como el hecho de estar frente con un presidente o un papa, junto a momentos que a lo mejor teníamos que compartir el último sándwich. O esa cuota de tremenda responsabilidad frente a los conciertos, o esa cuota de no tanta responsabilidad frente a los problemas que se presentaban. Yo creo que eso nos ha marcado a todos. Me acuerdo que la prueba de admisión la hacían en aquel entonces en el escenario del Teatro San Martín, con los papás sentados en la platea. Y nosotros éramos unos gurrumines, algunos mucho más chicos que yo, 7, 8 años, que subían a ese escenario y veían ese monstruo que es el Teatro San Martín, con esas luces allá en la lejanía y el público que eran sus propios parientes. A partir de una estructura muy severa de mi madre, elegí la opción, no la elegí, me obligaron a la opción de estudiar música en el conservatorio. Y me acuerdo de mi primer profesora y de mi segunda, que eran todas muy parecidas, que me daba clases con un lápiz en la mano, y cuando ponía mal el dedo, me pegaban en la mano con el lápiz. Y así fue la primera y la segunda, y un día, felizmente, no sé por qué medio, caía a que me tomara la voz el maestro Dil, y no había forma de que cantara una nota. Me hizo cantar El arroz con leche, que recuerdo el más desafinado de mi vida. Me prometió una Coca-Cola si lo afinaba un poco más. Y bueno, entré al coro y conocí la otra cara de la música, ¿no? La de divertirse y la de disfrutar de ella. Y fue tan inteligente este proyecto coral que no solo integró a los niños, sino que integró a las familias. La mayoría de nuestros padres tenían algo que ver con la escuela o con el coro. No me ha sido dado de ser tan miedoso como algunos de nuestros vecinos, que se enojaron terriblemente conmigo porque seguí tocando cuando había alarma aéreo. Pues imagínense ustedes lo que significa estar en una situación así permanentemente. Cada tanto una alarma, de noche afuera, correr al refugio, hacerlo un cierto tiempo. Uno dice, bueno, toma una idea fatalista, dice, bueno,
pase lo que pase, ya no se puede correr así como un conejo permanentemente, porque eran tantas las alarmas. A la noche venían los bombarderos ingleses, de día se veía como un enorme, ¿cómo se llamaría eso? Como un escuadrón de avispas enormes, las fortalezas volantes, pero muchísimas, y era impresionante. Todos conocíamos el humor del maestro, sobre todo los chistes alemanes, que en general no nos hacían ninguna gracia, pero empezaron a hacernos mucha gracia por lo malo que eran los chistes, por decir de alguna manera. Entonces muchas veces lo llamábamos, los que estábamos sentados al final del ómnibus, por supuesto, a que viniera a contarnos chistes y llorábamos de risa por lo malo que nos parecía el cuento. Pero la desgracia nuestra era que el maestro, al vernos reír, pensaba que a nosotros nos gustaba. Entonces él se reía y nosotros dejábamos de reírnos y con el impulso que él traía de la risa nos veíamos obligados a seguir riéndonos. Entonces terminábamos riéndonos 10 minutos de un chiste horrible que no nos había entusiasmado para nada. Yo era medio tremenda y el recuerdo era de un padre severo y estricto, pero a la vez que siempre, digamos, estaba ahí para brindarnos todas las posibilidades que necesitábamos, especialmente todo lo que tuviera que ver con música. Mi papá tenía una idea de siempre qué es lo que él quería conseguir y muy sutilmente nos iba llevando a las tres o a la gente del coro o a toda la familia a lo que él había pensado, ¿no? Llegaba alguien a casa y siempre preguntaba, ¿y vos qué tocás? No había otra opción. Y papá fue bastante democrático en eso, mira cómo. Él eligió, cuando nosotros teníamos, ponele, entre 8 y 10 años, eligió 3 instrumentos que combinen bien entre sí. Mi papá preguntó, bueno, Claudia, ¿vos qué querés tocar? Y ella en el momento yo creo que había dicho arpa. A mí me tocó el cello y a Ivonne, la más chiquita, le había tocado la flauta traversa. La cuestión es que primero compraron el violonchelo, que lo trajo Papá Noel. En mi casa venía siempre el Santa Claus y trajo el violonchelo una vez, y después compraron una flauta traversa. Y me acuerdo que nos fuimos al parque, en el Parque Sarmiento, y estábamos andando en un botecito de esos con remos. Y estábamos ahí, y ahí sacó mi papá la flauta esta, y le hacía soplar a cada uno un rato la flauta, y de repente a mí me salía mucho mejor que Ivonne era la que había elegido la flauta. Y como me salió bárbaro, mucho el sonido más fácil, dijo, no, bueno, la flauta traversa para vos, pues estudiar el arpa. Yo me acuerdo de que de chiquitita había empezado a estudiar el arpa y la verdad es que no me gustaba para nada, y en un momento fui a un concierto y me deslumbró el oboe y decidí estudiar el oboe, y bueno, yo creo que no pasaron unas pocas semanas y ya mi papá me había comprado el instrumento para poder empezar. Pues entonces vendamos el arpa y compremos un oboe. Así hicimos, y ahora es primera oboísta de la Orquesta Sinfónica de Córdoba. Pero medio que fue esa cosa quizá un poco impuesta, pero de repente terminó siendo lo más lindo que hacemos nosotros, porque a todos nosotros y lo que más nos gusta hacer es hacer música, ¿no? Decía, bueno, si hay que ir a La Quiaca a buscar un violín para no sé quién, ni lerdo ni perezoso podía agarrar el auto e irse a La Quiaca a buscar un violín. O sea, no solo para nosotros, sino que yo sé para un montón de alumnos y gente que estaba en la escuelita, él siempre veía la manera de proporcionar los instrumentos para que la gente pudiese realmente seguir. Yo he sido testigo de niño de que en cada casa había una radio. Ahora sería realmente un aparato ridículo que tenía una cantidad enorme de vasitos con ácidos. Eso era la batería, y de ahí venía una voz mágica para la gente, toda la gran novedad, y que salía de ahí propaganda del señor Goebbels y discursos de Hitler, etcétera, etcétera, y la gente, al escucharlo diariamente y durante todo el día, me parece que al final les han dado vuelta las cabezas de tal manera que llegaron a votar a esa gente y después han hecho lo que han querido. Si había
que cantar algo en un ómnibus, así fuera de esos ómnibus de aquella época que no tenían ningún tipo de aislamiento y se oía hasta el ladrido de los perros bien lejos, y ensayábamos en los ómnibus. Y no me voy a olvidar nunca, hicimos una gira a Jujuy con la orquesta de cuerdas, y yo me fui casualmente porque tenía que dirigir una de las obras, y me acuerdo que en un momento el maestro desapareció del vagón donde estábamos y volvió y dijo: traigan los instrumentos que hay un vagón vacío. Entonces dijimos: sí, los instrumentos están bien, no hay por qué guardarlos en un lugar que esté vacío, pero la idea de él no era guardarlos, sino que al contrario, era sacar los instrumentos de los estuches y ponernos a ensayar. Y así llegamos. Se ensayaba en los trenes con la orquesta de cuerdas. Al maestro Dil lo conocí justamente en la escalera de Colegio Olmos, cuando encontré cantando cánones polifónicos y me admiraba la afinación que yo oí por primera vez. La disciplina nunca fue rígida en nuestra casa, nunca. No. Y venían a ensayar, bueno, cuando venían a casa o iban a la escuela Alberdi o una de las aulas de la escuela Olmos, que ya no es escuela Olmos, sino el patio Olmos. Ensayaron en tantos lugares, pero yo recuerdo que siempre venían con alegría, siempre era una fiesta, Eran momentos realmente mágicos. En cualquier parte que estableciéramos o que se hiciera el ensayo, era un momento donde realmente el tiempo dejaba de pasar y la vuelta a la casa se hacía en una inmensa paz. Escuchábamos la BBC y nos enteramos también de que existían los campos de concentración. Eso se mencionaba, pero y se decía que pasaba lo que pasó en realidad, pero nos parecía increíble que pueda hacerse semejante cosa. Y cuando después del final de la guerra nos enteramos de la verdad acerca de ese tema, debo decir que nos quedamos horrorizados. Y yo cuando pude lograr la beca para estudiar en Francia, he ido con enorme satisfacción y alivio para alejarme de semejante, como diría, de semejante barbaridad, de liberarme un poco de la comprensible corresponsabilidad por pertenecer a ese grupo étnico. Él había empezado a estudiar fagot y su profesor, que era el primer fagot de la orquesta de Montevideo, que es el Sodre, había tenido noticia de que en la Sinfónica de Córdoba había una vacante para fagot. Pues se vino él con su fagot y su mujer. Pongo primero el fagot, que es la música, pero de mil amores. Yo creo que él necesitaba llenar un espacio en esta ciudad que no existía. Bueno, yo era el más joven de los músicos de la orquesta, ingresé como segundo fagot y miraba a mi alrededor y veía todas personas grandes, unos cuantos ya en edad de jubilarse y muy pocos elementos jóvenes. Entonces, también observando el movimiento de la ciudad, no era así como yo había observado tanto en Europa, que a cada momento pasaba algún chico con un estuche de violín o de violoncello, etc. Me parecía que hacía falta quizás hacer alguna sugerencia a las autoridades de que se empezara desde el vamos con el coro de niños, porque también había tenido noticia que había un problema bastante serio en la enseñanza musical en las escuelas primarias y hasta secundarias. Encontramos un desierto musical con la maestra. No sabían algunas ni entonación, no sabían... Vení, Hugo, que este sábado tenemos que ir
a la zona detrás de la sierra, a una escuelita rural. Nos esperan unos maestros que abarcaban toda la zona, por supuesto, para enseñarles a cantar. Y yo no me olvido más de esto, porque en el trayecto, en el colectivo, me fue enseñando él las canciones que después teníamos que enseñarle a los docentes de esa zona, que no tenían, pobre, ni la más mínima idea de lo que era la actividad coral, no tenían idea de lo que era cantar a dos voces. Solamente creo que cantaban el himno nacional y la marcha San Lorenzo, y creo que ahí se acababa. Y me acuerdo que el maestro, de los elementos que encontró ahí en esa zona, que era una cabra, una chiva, había un hombre que hacía el pan en un horno de pan. Entonces, con esos términos, la chivita, la cabrita, el panadero, el horno de pan, con eso fabricaban los cuólibes que les enseñaban las maestras. Y las maestras estaban enloquecidas porque realmente ellas pensarían que en realidad vendría desde Europa eso, de usar esa terminología que lo sentía tan ahí, tan cercano, ¿no? Me visitaron los integrantes de la Orquesta de Cuerdas Municipal para comunicarme que habían hecho un conciliábulo entre ellos porque les habían impuesto de elegir un director de su agrado y el menos dañino. Entonces resulta que me toca a mí, ahí estuve casi 20 años dirigiendo ese organismo. Se le ocurrió hacer una banda de niños con instrumentos como ocarina, flauta, guitarra y cualquier instrumento que uno se le ocurriera y pudiera hacer un poco de música. Así es como yo llegué con un clarinete de juguete y hacíamos audiciones en Radio Universidad de Córdoba. Y Herbert se quedó tan impresionado de lo bien que tocaba con ese juguete, o con ese, bueno, no era un instrumento, que le dijo: yo te voy a enseñar a tocar el fagot. Yo te lo presto, vení los domingos a la mañana y empecé a estudiar el fagot. Vino a razón de una vez por semana, los domingos a la mañana, hicimos cañas y hemos trabajado con él, y a los 2 años rindió concurso en la Orquesta Sinfónica como para ser segundo fagot y ganó. Me parece que había que empezar realmente desde el vamos con los niños, y entonces tener la paciencia que crezcan y que tengan después interés en estudiar instrumentos o dedicarse a la enseñanza de la música en el orden primario y secundario, y hacer algo en favor de la vida musical en el sitio donde nos tocó radicarnos y trabajar. Yo me acuerdo realmente de él estar convenciendo a la gente de que eso era hermoso y que podía tener un instrumento en la mano y el día de mañana vivir de eso. O sea, realmente era una necesidad de transmitir eso que él amaba. Y de ahí me invitaron para formar parte del Coro Niños Cantores de Córdoba, que se iba a formar en esa época. Yo fui a pasar una audición ahí, me acuerdo, fui en tranvía. Eran visionarios y eran casi locos.
creo que casi loco como el proyecto que sirvió para que esto se mantuviese y fuese algo tan fantástico y tan maravilloso como vivencia para cada uno de nosotros. Yo tendría unos 3 años, 4 años recién cumplidos. Vivíamos con mis padres en la calle Bolivia y lo recuerdo muy claramente el maestro Dil enseñándome el piano, poniéndome las manos por primera vez sobre el teclado. Me llamaba mucho la atención, tenía un cabello muy negro y con las ondas muy levantadas. Y esa era la primera parte de la clase. La segunda parte, que era la más divertida, era cuando yo tenía que ir en una moto que él tenía, que era una moto ciambreta, esas ciambretas con las ruedas bien grandes, y tenía que ir tomado de él porque me llevaba al teatro para la fundación o los primeros ensayos del Coro de Niños Cantores de Córdoba. Hemos ensayado en diferentes recintos de este teatro, una vez creado el coro, e inclusive antes de la creación oficial, porque había que demostrar que eso podía funcionar. Venían bien las escaleras, las terrazas, el lugar donde ensayaba era un patio con techo de vidrio. Ahora es la sala Luis de Tejeda, donde ensayaba la banda sinfónica de aquel entonces, y también en el lugar, en el salón de ensayos del coro de cámara y en el mismo escenario también. En Córdoba, Dil hizo algo monumental en formar o fundamentar un coro de este tipo de niños, porque antes no había. Y conocer a una persona que quisiera dedicarse a formar un coro de niños, algo que para mí era bastante difícil comprender porque yo no sabía lo que era un coro de niños. Si una persona tiene a su disposición un excelente instrumento, se debe considerar feliz, y yo me he considerado muy feliz porque un coro o una orquesta también es un instrumento magnífico, integrado por tubos de órgano llenos de vida, y que esa música brota cuando hay talento. Ha enriquecido mucho la vida coral de Córdoba, ha hecho ampliar mucho las mentes, ha introducido repertorio nuevo, ha estimulado todo lo que sea la participación de los coros de Córdoba en festivales corales, el hecho de hacer amistad con otros directores. Porque es de ahí donde se sacó todo la simiente de lo que ya hoy Córdoba se puede sentir orgullosa de poseer, una riquísima estructura musical y artística dentro de lo coral, dentro de lo sinfónico, etc. Nos enseñó a disfrutar de las cosas, independientemente de la búsqueda de la excelencia en la calidad, sino del respeto del otro que está tratando de hacer arte. Soy de origen de una familia de fe luterana, y realmente sí, yo me podría declarar libre pensador, y mi esposa es católica y nos respetamos mutuamente en nuestras convicciones, y debo decir que tengo excelente amistad con varios sacerdotes inteligentes a quienes aprecio mucho, y entre ellos ante todo el Padre Paul, que fue tan generoso de escribir todo un hermoso texto para el concierto de las campanas que hemos
ofrecida al público de Córdoba hace 3 años, creo. Córdoba de las campanas, composición de la obra y dirección general del maestro Herbert Dill. Me había dado cuenta que hacía falta tener una estabilidad de los niños en una escuela. Tuve la idea de que era realmente muy conveniente buscar la manera de lograr autorización de que se creara una escuela en donde los niños en todo momento pudiesen estar a disposición para los ensayos y que tuviesen su escolaridad organizada y ordenada. Estaba cerca del correo y enfrente, en un lugar donde ya no hay bares, porque hay algunos bares frente al correo, pero no ese ha desaparecido, me llama alguien desde adentro y me encuentro con que era Herbert con un amigo. Y me llama justamente para comentarme lo que estaban pergeñando. Herbert ya había armado un coro para niños, pero todavía no era su, digamos, su plan o su programa principal. Y allí entonces ellos me contaron que la idea era crear una escuela para niños. Que felizmente en el año 60 se cristalizó muy modestamente, porque empezó a funcionar en los pasillos de tertulia del teatro, en improvisadas aulas de cartón prensado. Los tabiques se hicieron con madera de descarte que conseguí de la fábrica Kaiser de EPEC. Bien, y así nació la escuelita. Iba a inaugurarse una mañana y los pintores oficiales habían dejado un terrible enchastre en el piso. Y yo digo, profesor, ¿qué hacemos? Fuimos a la madrugada y pasamos viruta durante horas. Después, a último momento, rápido a casa, pegarnos una ducha y aparecer en la inauguración. Su idea de la Escuela de los Niños Cantores era esa, no solo dirigida a la cuestión coral, sino que la idea de él era bastante distinta de lo que es la escuela hoy ahora, ¿no? Tenía que haber sido un semillero de instrumentistas, así como de cantores, ¿no? También. Uno ya ve esta escuela y dice, bueno, sí, una escuela de niños cantores. Lo que costó esa escuela de niños cantores, las idas y venidas de los ministerios. Ni qué hablar de convencer a la parte política para que se den cuenta de que esto sí tenía sentido. Estoy hablando de los años 60 y algo. Ni yo misma pensé que era también tan difícil, tan lleno de problemas, tan lleno de dificultades, tantas barreras que había que tirar abajo. Pero bueno, estábamos aprendiendo también entonces que en cultura siempre hemos tenido que luchar contra muchas barreras y contra muchos problemas. Ahora cantan por todo coro, forman coro enseguida. Si durante el recreo, ellos el recreo cantan primera voz, segunda voz, tercera voz, cuarta. Ahora al revés, cuarta voz canta primera. No, está en progreso. Así. Y bueno, y esto es de mérito a Dill, ¿no? Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. No es que yo invento. Vemos la realidad, ¿no es cierto? Mira que bien.
Europa, fue un coro perfecto, como ensayábamos y cómo disfrutábamos. Reunir a 46 personas en total, 36 niños, y lanzarse a Europa, lanzarse a un continente que nos tenía que escuchar, que nos tenía que aplaudir. En el muelle quedamos muchos llorando, y a mí me parecía mentira. Se alejaba el barco, parecía en la noche un árbol de Navidad de luces, y se alejaba y se iban haciendo más lejanas las luces. Era como una esperanza realizada. En el barco en el que íbamos, que tuvimos 15 días en este barco, ensayábamos todos los días, mañana y tarde. O sea, llegamos a Europa con una calidad... El punto culminante fue la actuación frente a Juan XXIII, que ha sido un papa que supo hablar a la gente de un modo tan extraordinariamente humano y tan cautivante que me quedo grabado para siempre esa voz tan generosa y sabia. El maestro le dice a mi hermano menor, que también había ido con nosotros, que por qué no escribía una carta al príncipe de Mónaco, porque él tenía ganas de ir a Mónaco. Entonces el maestro le dictó una carta a mi hermano que él escribió con su letra y en inglés. Querida princesa, yo soy Jimmy Sipovich del coro tal. Quisiera visitar con mis compañeros su castillo y conocer la cámara de tortura. Días después recibieron una nota invitándolos a que fueran al Principado de Mónaco. Tuvimos una vivencia realmente tan hermosa al cantar para niños alemanes. Estaban atentos, fascinados, quietos los pequeños auditores, y eran muchísimos, era un auditorio grande, y el resultado de toda ese concierto fue precioso, porque al salir el grupo nuestro, los niños alemanes espontáneamente venían corriendo y nos acompañaban al ómnibus y saludaban y se habían hecho amigos a través de la música en tan poquito tiempo. Él lo que quería lograr, lo lograba. Así como él quería ir a Mónaco y lo sentó mi hermano que escribía la carta porque quería ir a Mónaco y vio que esa era la forma de entrar, también encontró la forma de una entrevista con el Papa y logró la atención del Papa cantando. La casa de la calle Montevideo quedó chica, es la casa donde ensayábamos y funcionaba la escuela. El maestro Dil comienza a hacer todos los trámites para cambiar de casa. Por algún motivo incomprensible sufre el maltrato de los nuevos funcionarios de la Dirección de Cultura y realmente fue insostenible, y el maestro entonces decide renunciar. Nos parecía, a mi esposa y a mí, que debíamos hacer algo por nuestra cuenta, entonces creamos un instituto de niños músicos, un jardín de infantes musical. A mí me gustaba mucho escribir en los pizarrones algunas bellas palabras dichas por personas que yo mucho admiraba y admiro. Unas muy bellas palabras eran estas: el buen sembrador siembra cantando. Gabriela Mistral. Muy bellas palabras.
porque van más allá del canto, puesto que podría interpretarse como el buen trabajador trabaja con alegría, pues esa era la modalidad de trabajo que queríamos mantener en la escuelita, y fue la modalidad de trabajo desde el principio de toda la vida de Herbert. Siempre ha trabajado con alegría, mucha alegría y amor. La gente ve algo especial en la escuela, una cierta calidez o no sé, una cordialidad que de repente es lo particular que tiene esta escuela, y yo creo que eso es el espíritu que quedó acá de mis viejos. Aprovechelo, no pierda tiempo, estudie y realícese, llévese su instrumento a casa y esté horas estudiando, apasionese, como por ejemplo, hemos tenido el caso de un pequeño alumno que un día, cuando hicimos ir a la escuelita nuestra, un violinista, quedó impactado. Yo volví a casa enloquecido con ese instrumento que no le conocía el nombre, y le dije a mis padres, yo quiero tocar un instrumento que vi ahí en el jardín de músicos Herbert Dill, y ellos me dijeron, ¿cuál? Yo no sabía el nombre. Ahí es donde me fui al placar de mi mamá, tomé una aguja de tejer, una percha, y comencé a hacer los movimientos que son propios del violín. El rol de mamá de ser un poco la patita que estaba en la tierra, porque mi papá también siempre, digamos, con sus ideas a veces eran bien locas, digamos, o muy voladas, ¿no? Y mamá siempre ayudándolo, pero también mostrándole la realidad. En esto estaba tan comprometida como él Yvonne. Yvonne fue en realidad la compañera ideal, la que lo apoyó, la que sugería, la que daba opiniones. Me traía, por ejemplo, de regalo media docena de huevos. ¿Qué novio de hoy en día traería media docena de huevos a su esposa? O una lata de chocolate en polvo, así como toddy. En fin, comida, o algunos bizcochitos. Y eso me hizo pensar y darme cuenta que él había pasado hambre y sabía lo que era tener hambre y no tener que comer. Fue realmente la compañera en la cual Herbert pudo apoyar todo ese esfuerzo que significaba lo que estaba llevando adelante. Pero digamos que mi profesión principal, la más importante, fue ser la esposa de Herbert Dill. Y lo digo con amor
y con orgullo. Vacaciones que normalmente una familia se dedica a descansar, digamos. En cambio, mi padre no. ¿Qué hacía? Se iba de vacaciones con 40 chicos. Se los llevaba todos y organizaba un acantonamiento con el coro en alguna escuela en las sierras. Y eran, qué sé yo, un mes y medio de estar cantando 2 ensayos diarios y después disfrutar de las sierras. El primer campamento nos mandaron un montón de profesores de educación física para que organicen el campamento y mi papá hacía los ensayos. Pero era un sistema así tan, como son los maestros de educación física, tan Boy Scout, casi, bueno, viste, muy rígido. Tremendo, y eso duró poco. Eso duró un poco tiempo, eso de levantarse tempranísimo, izar la bandera, dar vueltas. Todo eso fue un tiempo y después, bueno, empezó a transformarse en otra cosa, más normal. Teníamos que ir a la Cumbrecita y yo tenía un rastrojero doble cabina, entonces opté por llevar la mitad del coro en un viaje y en un segundo viaje la otra mitad, y ahí pasó el desastre. De repente se rompió un amortiguador y dimos con un mecánico tan avisado que me dijo: mire, va a tener que ir a buscar una casa que tenga chimenea, y entonces en realidad eran casi todos, pero hacía falta también la voluntad de la persona de darnos un tronquito de un tamaño más o menos adecuado, y eso se colocaba en el lugar del amortiguador, y entonces me di cuenta que en realidad deberíamos poner tronquitos y no tendríamos nunca una rotura de amortiguador. Siempre tenía ideas muy originales y ningún complejo en realizarlas como a él le parecía que estuviese bien. Es más, pienso que a pesar de ser alemán, si viviese en Alemania no duraría ni 2 minutos, porque iría preso, porque es alguien que va contra todas las reglas, si le parecen que van contra el sentido común o que en ese momento le molesta para aquello que le está tratando de conseguir, ¿no? Mi papá tiene un campito en Alpacorral, no hay nada ahí, no hay nada de nada, pura piedra. Nos íbamos un mes a este lugar, o 20 días, en el rastrojero. Nos íbamos con todos los instrumentos, mi hermana toca el violonchelo, íbamos cargando un armonio, que es un pianito chiquito, a pedales así, y bueno, y eso, llegaba el auto hasta cierto punto, de ahí había que caminar 1 hora subiendo y bajando por la sierra hasta llegar a las cuevas donde vivíamos ese mes. Eso nos transmitió mi papá a nosotros, ese sentir la energía de la naturaleza que de una manera que no existe en ninguna otra parte de la tierra. Los sucesivos viajes que se hicieron con el maestro Dil a Mendoza, a Chile, Santiago del Estero, y los padres confiaban más que nada en Dil. Claro que había algunas madres que lo acompañaban, pero él inspiraba esa confianza. Todas las giras del coro han sido verdaderamente hermosas, que hemos resuelto dificultades, teníamos edad para tener dificultades sin sufrirlas así, digamos, como podrían ser los alejamientos en los hogares de escuela y ese tipo de cosas. Sí, sí. Pero no es menos cierto que en estas giras nosotros lo conocimos al presidente de la Nación Argentina en su momento, nos recibió el doctor Arturo Illia, tomamos fotos con él. No, es absolutamente verdad que lo conocimos al presidente Frei, es absolutamente verdad que fuimos uno de los pocos coros que cantó en el Capitolio, en Washington. Cuando nosotros, que éramos sus niños, nos enteramos de que el maestro renuncia y se va, decidimos irnos con él, porque para nosotros no tenía ningún sentido quedarnos en ese lugar si él no estaba. Y así pensé, hablando con esos niños, ustedes fueron tan nobles conmigo, yo trataré de hacer algo para ustedes. Quisiera que también tengan una gira y voy a mover cielo y tierra a ver si no podemos viajar con ustedes por Estados Unidos. Dicho y hecho. Los pequeños cantores de Córdoba en Washington. Los primeros 8 o 10 días el problema era bastante grande porque no tuvimos nuevamente ningún apoyo y más bien
desagrado de parte de diplomáticos argentinos. El celebrado conjunto Los Pequeños Cantores de Córdoba, República Argentina, de visita en la Unión Panamericana en Washington, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, durante su gira por los Estados Unidos. Después, sí, tuvimos tantas actuaciones que tuve que frenar la duración de las audiciones, porque eran 2 por día y no quise cansar demasiado a los niños. El gobierno se había hecho cargo de que iba a pagar los pasajes de todos estos chicos que se iban a Estados Unidos y mi papá firmó como responsable de eso y él finalmente quedó como responsable y a nosotros nos llevaron todo. Yo jamás me voy a olvidar que estábamos ensayando y se estaban llevando las cosas y el maestro sigan cantando y seguíamos cantando. Me acuerdo que éramos las 3 muy chiquitas, mi mamá lloraba y pedía que no se llevase en la cocina porque nos tenía que dar de comer y bueno, esas cosas fuertes que él a pesar de todo, de que le vaciasen la casa en un embargo, lo mismo seguía creando coros y dirigiendo y creando orquestas y apostando a la música y a que la gente haga música. Y de alguna manera copiándole, por decirlo de una forma, aprendiendo o habiendo dejado adentro mío su mecánica para la enseñanza, la sigo aplicando con los chicos y con los jóvenes que seguimos dándole camada de músicos y artistas a esta Córdoba. Y siempre me parece que estaba esta cuestión de ser del maestro, ¿no? La cuestión de no hacer cosas para sí, para él ser instrumentista o director, sino estar pensando de que la gente compartiese la cuestión, el hecho musical como una cosa rica en sí, y esa de cuestión de dejar semillas que crecen y se independizan del maestro mismo, ¿no? un cuervo y viene el zorro que le dice, ah, qué bello canto tiene usted, porque
el cuervo tenía en su pico un pedazo de queso y le hace unas alabanzas tan fenomenales y le pide que cante y cae el queso y el zorro se lo come y se acabó la fábula.